Bienvenidos a Tamizaje y Ciencias del Diagnóstico. Vamos a ver el núcleo 1, niveles de prevención, así que espero que tengan una linda charla. Por favor, Valen, ¿podés hablarnos de los objetivos? Dale, empezamos con los objetivos de la clase, que son 4. El primero es recuperar los conceptos incorporados previamente sobre niveles de prevención y los alcances de cada uno. Desarrollar el concepto de tamizaje, screening de una enfermedad. Criterios de Frame y Carson, haciendo especial énfasis en prevención secundaria. Después tenemos desarrollar los conceptos generales para el estudio de pruebas de screening, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Y por último, analizar el concepto de prevención cuaternaria, sus implicancias y su relación con el sistema de salud actual. Bien, excelente, Valen. Bueno, buenos días a todas y todos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Bueno, la idea del encuentro de hoy es un poco, como no tuvimos encuentro sincrónico, es dejarles en parte una guía de lectura, como dijeron ahí, una guía de motivación para que la puedan trabajar. Este módulo es muy importante para nuestra asignatura, porque en parte nos da las bases de lo que va a ser el recorrido durante todo el año. Así que es importante que le presten especial atención, que lo lean motivados, eso también es importante. Esperemos poder darle las herramientas para que así sea. Bueno, la introducción no vamos a hablar demasiado porque creo que es para darle una lectura profunda, pero creo que lo más importante es que es justamente la base del recorrido, ¿no? Vamos a ir viendo todas las cosas que después vamos a seguir desarrollando, ¿sí? Lo que es la prevención, los niveles de prevención, criterios de Carson, la prevención cuaternaria, que creo que también es gran parte de nuestra insignia. Ahí vos querés leer la situación clínica y en base a eso empezamos a trabajar. Sí, perfecto. Buenos días a todos. Bueno, empiezo leyendo la situación clínica. Por ahí a mí lo que me sirvió para tamizajes cada vez que leía las situaciones clínicas de las guías, ir subrayando lo que me parecía importante, datos positivos, digamos, del caso, y después era más fácil cuando lo volví a leer. Bien, situación clínica. Héctor, de 48 años, concurre para un control de salud. Al escuchatorio, usted puede recabar que vive con su esposa Gabriela, de 43 años, y 3 hijos, Iván, de 15 años, Juana, de 8 años, y Lucas, de 3 años. Conviven en una casa en las afueras de la ciudad, a donde no llegan todos los servicios. La casa es de material, tienen calefacción con estufa querosén y una salamandra en el living de la casa. Nos cuenta que trabaja en una cooperativa de reciclado de basura, cobra aproximadamente 50 pesos la hora en blanco. Gabriela, su esposa, trabaja como empleada en un almacén que queda a unas pocas cuadras de la casa, por lo que a veces los niños más pequeños se quedan a cargo de su hermano mayor, que por suerte no toma ni se droga. Preguntamos sobre antecedentes personales de enfermedades, a lo que refiere que tiene hipertensión arterial, pero no toma ninguna medicación, solo come sin sal. Antecedentes quirúrgicos, apendicectomía a los 13 años sin complicaciones. Niega tener otros antecedentes personales, aunque cuenta que su madre de 70 años padece diabetes tipo 2 y colesterol. Su padre falleció a los 68 años de un cáncer de pulmón. Héctor fuma 20 cigarrillos por día desde los 15 años y les cuesta horrores dejarlo. Niega consumir alcohol o drogas. Su alimentación es poco variada, se come lo que se puede y no hace actividad física. Al examen físico, usted nota la presión en niveles por encima de lo normal. El resto del examen físico se encuentra dentro de parámetros normales para la edad. En la consulta, conversan de lo importante de realizar tratamiento farmacológico para la hipertensión, debido a que los niveles no son óptimos y esto puede traer consecuencias a largo plazo. También se refuerza la consejería para abandonar el hábito tabáquico.
Usted le solicita algunos estudios correspondientes para su hipertensión y rastreos correspondientes a la edad. Antes de retirarse, Héctor le pregunta si no puede hacerle el estudio de los pulmones, ya que por el antecedente de su padre y el hábito tabáquico tiene miedo de enfermar. Usted le propone dialogar en la siguiente consulta, ya que no conoce bien la evidencia al respecto. Cuando llega a su casa, comienza a investigar sobre el rastreo para cáncer de pulmón, encontrando los siguientes resultados. Y acá aparecen todos los resultados que encontramos nosotros sobre el cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón, la radiografía de tórax y o la citología de esputo no deben recomendarse como prueba de cribaje del cáncer de pulmón. Un ensayo clínico controlado y aleatorizado de 53.000 fumadores y exfumadores de entre 55 a 74 años que han comparado la tomografía computada, espiral de baja dosis y la radiografía, ha demostrado que el grupo de la tomografía se había beneficiado con una reducción del 20% de la mortalidad por cáncer de pulmón y un 7% la mortalidad global. Sin embargo, a pesar de los optimistas resultados en cuanto a la disminución de la mortalidad, los potenciales daños de este cribado del cáncer de pulmón en términos de sobrediagnóstico y sobretratamiento son considerables. Una revisión sistemática muestra que por cada 1.000 personas cribadas se detectan 9 cánceres de pulmón de células no pequeñas en estadio 1, 253 nódulos falsos positivos y 4 toracotomías por lesiones que fueron benignas. Actualmente, ninguna sociedad científica recomienda el cribado sistemático de cáncer de pulmón en individuos asintomáticos. Solo los expertos recomiendan este cribado en los individuos con riesgo elevado, ya sean individuos de entre 55 a 74 años, fumadores por más de 30 paquetes año, exfumadores de menos de 15 años o fumadores de más de 20 paquetes año, más una historia de exposición profesional de riesgo. Se recomienda la detección anual de cáncer de pulmón con tomografía computada de bajas dosis en adultos de 55 a 80 años que tienen una historial de tabaquismo de 30 años y actualmente no fuman o han dejado de fumar en los últimos 15 años. La detección debe suspenderse una vez que la persona no ha fumado durante 15 años y desarrolla un problema de salud que limita sustancialmente la esperanza de vida o la capacidad o voluntad de someterse a una cirugía pulmonar curativa, grado de recomendación B. Todas las sociedades científicas señalan que la prevención primaria, consejo claro y personalizado para dejar de fumar, es la estrategia más efectiva para reducir la incidencia y mortalidad por cáncer de pulmón. Bueno, Héctor vuelve a la consulta y se dispone a hablar. Excelente, Agos. Fíjense qué importante cómo Agos leyó detenidamente, con esa paciencia que la caracteriza, pero digo, es muy importante que la lectura sea consciente. Yo noto cuando lee Agos que parece que lo estuviera leyendo yo a ese ritmo y la verdad es que es re importante eso. Como van a ver, es una situación bastante larga, en el sentido que estuvimos haciendo una descripción, un desglose, ¿sí? Muy importante que no, digamos, nos parece también fundamental para el recorrido, cuando presentemos situaciones clínicas, ir pensando en todo. Fíjense que acá recorrimos el contexto social, económico, digamos, hubo una cuestión muy profunda que es parte de lo que nosotros llamamos el escuchatorio, que es fundamental en el encuentro, ¿no? En base a esto, lo que queremos agregar, ¿sí? En base es decir, bueno, ahora poder trabajar distintos aspectos en base a esta situación clínica y la bibliografía que les ofrecimos. ¿Por qué? Porque también es como ustedes tendrían que empezar a trabajar en las guías en base a todo lo que ofrecemos. Primero y principal, la idea es hablar de lo que es el proceso diagnóstico, ¿sí? El proceso diagnóstico es un conjunto de acciones. Yo se los voy a hacer relativamente resumido, porque la realidad es que es un texto que les ofrecimos ahí bastante largo y que les motive a leer. Nosotros vamos a recopilar distintos aspectos de la persona y de su dolencia. Eso lo vamos a transformar en un
conjunto de signos y síntomas y le vamos a poner un nombre, que es la enfermedad. ¿Sí? Ese es el objetivo, y en base a todo esto que vamos haciendo el proceso, le vamos a dar la conducta. ¿Sí? Entonces, es muy importante, después es algo casi automático, pero es muy importante poder repasarlo porque después es parte de nuestra práctica cotidiana. Y no solo, en este caso nos centramos más en lo que es enfermedad y síntomas, pero es muy importante revisar todos los aspectos, tanto los clínicos como el contexto social. O sea, es también fundamental para este proceso de diagnóstico. Entonces, van a ver que hay varios conceptos importantes, como síndrome, que es el conjunto de signos y síntomas, enfermedad, que es, digamos, como lo encontramos en los libros, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, como solemos denominar a ese conjunto de signos y síntomas, y el contexto. Después van a ver que hay varios elementos que se van desarrollando a lo largo, digamos, de este proceso diagnóstico. Primero vamos a plantear una hipótesis, que la hipótesis van a ver que tiene varios métodos para plantearla. Eso va a depender de la experiencia del profesional, va a depender digamos, de la frecuencia de la enfermedad, de cuánta bibliografía tengamos disponible para haber podido hacer ese razonamiento, decir, bueno, tengo una persona que tiene este signo y este síntoma, y empiezo a hacer como algoritmos para ver a dónde me pueden llevar. Eso es como un inicio, porque eso también nos va a determinar la conducta de cómo sigo, cómo la refino a esa hipótesis diagnóstica. Ese es el siguiente paso. Agus, ¿Cómo la refino? no, Sí, Agus, no, quería decir que lo lindo de ese texto y lo lindo en general de toda esta clase, de lo que vamos a repasar es en relación a los procesos diagnósticos que hacemos en busca de dónde tomamos la información, qué y por qué, y también cuáles son en parte nuestros procesos asociativos en relación de nuestras ideas. Y creo que ese texto sirve para combinar lo que viene de afuera de la información y cómo la seleccionamos, y nosotros qué mecanismos interpretativos hacemos. Capaz que es difícil de explicarlo, pero lo importante es que el texto nos brinda que también nosotros, cuando decidimos entre una hipótesis y otra, la verdad, estamos haciendo procesos internos que nosotros ni nos damos cuenta. El texto nos los viene a escribir un poco más, nada más que eso. exactamente. Es eso mismo, es casi inconsciente. Todo esto no es que yo digo, bueno, a ver, ahora voy a hacer la hipótesis y la pienso, ahora voy a refinarla. No, es como, es consecuente una cosa de la otra, y este texto, como dice Barbie, nos lo viene a escribir como para que seamos conscientes de lo que está pasando dentro. Después es automático. Cuando nosotros refinamos esa hipótesis, que la profundizamos, ahí vamos a decidir qué estudios, dónde vamos a ir a buscar esto que hizo un poco el profesional o la profesional desde la situación clínica. Voy a ir a buscar qué hay sobre cribado de cáncer de pulmón. Poder decir también, esto también es parte de nuestra práctica, poder decir, che, esto no lo sé, no lo manejo, lo voy a ir a buscar mejor para poder brindarle a esa persona la información posible para que podamos decidir o se pueda decidir o el proceso final, digamos. Esto final es la verificación, y esa verificación consiste en poder decidir digamos, creo que ahí tenía un nombre, pero no me acuerdo, digamos, si hacemos tratamientos y seguimos estudiando, ¿no? O sea, esto me va a definir si, a ver, esto es lo más probable, ¿no? Esta enfermedad que tenga es lo más probable, entonces, ¿qué hago? Tengo un tratamiento que es eficaz, entonces le voy a brindar el tratamiento para no seguir provocándole iatrogenia mediante estudios. Si responde, quedamos ahí. Ahora no, la verdad que no me queda claro, entonces tengo que seguir, digamos, buscando a ver qué es lo que tiene esta persona. Estás hablando, obviamente, pura y exclusivamente de lo clínico, pero es fundamental este proceso porque es lo que nos determina las decisiones y la conducta que vamos a tomar frente a esta persona. Y creo que este texto es muy importante profundizarlo y hacerle buena lectura porque más allá de que es inconsciente, en el futuro, de acuerdo a la experiencia que tengamos, me parece muy claro para poder definirlo. Así que bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más, si no podemos pasar a la siguiente pregunta. Está bien, Agus. Bien, bueno, la pregunta 2, que dice qué datos del escuchatorio le parecieron oportunos. Por ahí creo que Valen, Agus, querían, por ahí van a hacer algún punteo, pero bueno, la idea también es que los puedan buscar en base a todo esto que venimos hablando y lo puedan pensar ustedes también.
Y también está bueno en este momento volver a hacer un parate sobre la palabra escuchatorio y volver a acordarnos que, bueno, vamos a intentar sacar la palabra interrogatorio, que por ahí nos remite a esto del interrogatorio policial, y nosotros, digamos, o sea, siempre se va a intentar guiar con preguntas abiertas, pero tenemos que tener más una actitud de, digamos, de escuchar, porque hay un montón de cosas, y en especial del contexto social. Si volvemos al caso, vemos cómo Héctor cuenta que hay servicios que no tiene, en cómo trabaja, y eso la verdad es que digamos, se agarra del escuchatorio por medio de la escucha, digamos, también de dejar momentos en silencio, que es algo que muchas veces asumo que cuesta. Así que está bueno también, por ejemplo, por ahí, a ver, en el caso también que el profesional haga más hincapié en, bueno, cuáles son los servicios que por ahí que no tiene, cómo resuelven esa falta, también hablar de otros aspectos de la vida de Héctor, como el sueño, la diuresis, la catarsis, las relaciones sexuales, qué método anticonceptivo utilizan, por ahí siempre con una mirada lo más integral posible, y fuera de que muchas veces, por ahí no es el caso, la persona consulta por algo puntual o un problema de salud puntual, también es necesario hacer una mirada lo más integral también de todas las condiciones, ya sea sociales como biológicas de la persona. Perdón, voy a decir algo. Me impresiona que las intervenciones que hoy en día un profesional de salud tiene que hacer radican en gran medida en favorecer la toma de conciencia, y eso tiene que ver con transmitir cierta información en alguna medida para disminuir los miedos que las personas tienen. Nada, uno lo palpa mucho con lo que está aconteciendo hoy en día con lo del COVID, pero en este caso se sitúa en un miedo que una persona tiene en relación a un cáncer de pulmón de un familiar cercano, y esa disociación que tiene en relación a un hábito que decide inconscientemente realizar todos los días. Entonces, este proceso, que es un proceso de toma de conciencia, se lleva sin lugar a dudas a través del ofrecimiento de información, y creo que esa es una de las intervenciones más importantes que hace un profesional de salud. Entonces, a partir de ciertos datos, bien como dijo Barbie en su momento, de los niveles de evidencia, que en realidad lo que nos dicen es la fuerza que tienen esa información que uno transmite, nos da la posibilidad de dar ciertas recomendaciones y bajarlas a un vocabulario que sea entendible para esa persona. Como bien se citaba en el caso, decía que bueno, que los beneficios eran menores porque de 1000 pacientes solo un porcentaje menor se beneficiaba, pero en forma opuesta, alrededor de estos 1000 pacientes, 250, creo que decía 256, tenían resultados falsos positivos. Esto lo vamos a hacer un poco más adelante, pero un resultado falso positivo hace referencia a que es una persona sana, que no tiene ninguna enfermedad, que le dicen que es positivo. Es decir, es falsamente positivo. Imaginen el impacto que tiene esa persona que le están diciendo que tiene un cáncer de pulmón y no lo tiene. Entonces, en este manejo de la información y la forma de ofrecer la información, para disminuir los miedos y la toma de conciencia, empoderar a las personas e incluso empoderarse uno como profesional, creo que es el objetivo número 1 de la asignatura, y está todo reflejado en ese párrafo antes mencionado. Podríamos decir que en el párrafo antes mencionado está prácticamente un ejercicio que podría ser de final y que podría ser en gran medida el reflejo de lo que busca la asignatura. Gracias, Marian, excelente tu aporte. Bueno, después, digamos, creo que Valen dio el puntapié para que se motiven y empiecen a buscar a ver qué otros datos del escuchatorio les parecieron oportunos. Y esto teniendo en cuenta lo que veníamos hablando previamente, ¿no? ¿Qué nos importa de esta persona? Si viene para un control de salud, de acuerdo también en motivo de consulta, pero que es muy importante poder repasar todo eso en esta situación clínica. Bueno, vamos a describir ahora los aspectos de los distintos niveles de prevención que puede identificar en el texto. Un ejemplo, no hay datos sobre vacunas, ¿no? Y las vacunas son parte de la prevención primaria. La idea es que en este ejercicio podamos ver de lo que fuimos haciendo la descripción, a ver cómo lo unimos
¿sí? A los niveles de prevención. ¿Cómo de ahí sacamos y decimos, bueno, acá estoy haciendo prevención primaria, acá secundaria, acá terciaria, acá cuaternaria? José, creo que ibas a charlarlo vos, o lo vamos Sí, charlando. primero decir, bueno, que esto son conceptos básicos y súper importantes que van a ser transversales al recorrido de toda la asignatura, que siempre son preguntas de parcial y final para que lo puedan ir razonando desde ahora, ¿no? Y decir, bueno, que las acciones preventivas son acciones que de acuerdo al momento o dentro del proceso de salud, enfermedad, que intervengamos, hay 4 niveles, ¿no? Tenemos una prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La prevención primaria, en este caso, son las acciones que vamos a hacer en pacientes sanos, ¿no? Son acciones de promoción de la salud. Entonces, muchas de las consejerías que vamos a utilizar son acciones de prevención primaria, ¿no? En este caso, podríamos eh, suponer que una consejería en alimentación eh, saludable, es cambiar esa rutina por ahí que tiene la persona que nos consultó en este caso, sería una acción de prevención primaria. El ejemplo típico es la vacunación, como dicen en la introducción de la pregunta, ¿no? La vacunación es una acción bien de prevención primaria. Después, ejemplos de prevención secundaria. Bueno, primero saber que la prevención secundaria son todas las acciones que vamos a hacer para un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Entonces, dentro de esa prevención primaria, todos los test de rastreo, que un poquito más adelante vamos a ver de qué se tratan, son acciones de prevención secundaria. Y esto es un dato sumamente importante. Nosotros siempre, cuando tomamos final, suele ser un concepto que queremos que ustedes ya lo tengan integrado y sumamente importante, como decíamos. También las acciones para diagnóstico per se, también son acciones de prevención secundaria, ¿no? Entonces el ejemplo típico, bueno, es la toma de presión arterial. La toma de presión arterial es un rastreo que hacemos a partir de los 3 años de vida en pacientes presumiblemente sanos y asintomáticos, es un rastreo y es una acción de prevención secundaria. También si uno, por ejemplo, en este caso, que es un paciente que ya viene con diagnóstico de hipertensión, o presumiblemente con diagnóstico de hipertensión, nosotros vamos a tomar la presión para hacer un diagnóstico, ¿sí? Ya no como un rastreo. Y también es una acción de prevención secundaria, ¿no? Después la prevención terciaria son todas las acciones para disminuir, o sea, para hacer una rehabilitación cuando el daño ya está integrado, ¿no? Y la prevención cuaternaria, ¿sí? Que es es un concepto relativamente nuevo, que son todas estas acciones pensadas para disminuir los riesgos del sobretratamiento o del sistema de salud sobre las personas, ¿no? En este caso está puesto para que reflexionemos. Esta persona viene con una inquietud muy grande y una duda en relación al cáncer de pulmón, porque tiene antecedentes y tiene factores de riesgo, y por ahí uno tiene que intentar hacer una reflexión que por ahí en medicina no. Se fue José. Ahí se cortó. Bueno, no, Sí. importante esto que decía José en relación a la prevención cuaternaria, lo vamos a ir repasando en todo lo largo de la cursada, ¿sí? Y también esta clarificación en relación a la hipertensión, de cuándo lo consideramos factor de riesgo y cuánto enfermedad, para ahí situarnos bien en el tipo de prevención. Ese dato está en los textos, ténganlo en cuenta, porque a veces uno se marea, ¿sí? Y eso es como sumamente importante. Si quieren, él ya estaba como redondeando, podemos seguir a la próxima, si les parece. Si José después quiere Perfecto. incorporar algún dato más o algo, podemos volver, no pasa nada, ¿sí? Sí, creo que de la última frase, digamos, dijo esto, en medicina no siempre más es mejor. Y creo que
que cierra un poco la idea que venía hablando sobre prevención cuaternaria. Un poco también volviendo a lo que dijo Marian, dando el ejemplo de la tomografía de tórax, que tiene beneficios en un pequeño porcentaje, bárbaro, pero tiene, digamos, genera daño en un montón de personas. Entonces, bueno, no siempre más es mejor. Creo que ese es un buen tema. Exacto, quedó emblemático porque lo dijo y se cortó, así que quedó divino. Y se fue. Buenísimo. Bueno, la siguiente entonces, ¿qué es un rastreo o screening? ¿Cuáles son sus características y qué son los criterios de Framingham? Un poco volviendo a lo que ya habló José sobre rastreo o screening, que es parte de la prevención secundaria. Estas cosas son, como dijeron, básicas, o sea, en un final no podemos, digamos, no solo por el hecho de que, bueno, es una cuestión de teoría, no, tienen que tenerlo claro porque es fundamental. No podemos decir que, no sé, que PAP es prevención primaria, ¿no? Digamos, no por bajar líneas por mala onda, pero es fundamental que podamos entender en qué nivel está cada cuestión. Y qué son los criterios de Carson también, son el Padre Nuestro, más o menos. No sé quién, creo que Agos, ¿no? Ibas a hablar un poquito de los criterios con José, que igual José se perdió, pobre. Sí, sí, por ahí importante, nada, como para definir lo que es screening y rastreo para que les quede, es la aplicación ya sea de pruebas, de test, de distintas pruebas que se hacen en personas asintomáticas, aparentemente sanas, que no presentan síntomas de la enfermedad, pero que se utilizan y que se hacen para detectar alguna enfermedad o alguna condición potencial que podrían tener. Nada, se hace en personas o en poblaciones aparentemente sanas para detectar estas enfermedades. Y a lo largo del año, bueno, vamos a ir viendo distintos screening y rastreos que se hacen en todas las edades. Y lo importante es no dañar al paciente, es como la premisa fundamental. Y estos criterios de Frame y Carson, que los vamos a ir viendo bueno, durante todo el año en casi todas las guías, en las distintas patologías o condiciones que vamos a ver, y son fundamentales, ahora las vamos a ver una por una todos los criterios, pero son muy importantes para poder definir si esa patología, esa condición, esa enfermedad se debe o se debería poder realizar una prueba a nivel poblacional para detectar la enfermedad o no. Y bueno, dentro de los... Ah, José, volviste, perdón. ¿Me escuchan? Sí, Ah, Sí. buenísimo. Bien. José, vos No, te fuiste cuando decías que más es mejor, no, al todo lo contrario, digamos. No sé bien en qué palabras dijiste y ahí se cortó. No sé si querías decir algo más en relación al punto no, anterior. creo que ese, lo fui escuchando igual, no sé, no me escuchaban. Creo que esa idea estaba cerrada, apoyando lo que dice Ago ya hablando de los tamizajes. Algo importante en los tamizajes es que no son diagnósticos. Lo que vamos a informar nosotros es que pasa o no pasa ese rastreo, ¿no? Y si el paciente no pasa ese rastreo, pues generalmente va a ser indicación de hacer una investigación más profunda para hacer un diagnóstico preciso, ¿verdad? Y también decir que pueden ser pruebas semiológicas, pueden ser análisis de laboratorios o pueden ser una lista de chequeo o una serie de preguntas más o menos estructuradas para las pruebas de tamizaje, ¿no? Que es bastante amplio en ese sentido. Después, perdona vos que estabas siguiendo, me parece. Perfecto. No, el tema de los criterios, si querés, los podemos empezar a definir. Perfecto. Eso también, como dice Agus, es como nuestra Biblia, ¿no? Es algo que es importante que sepan, que hay 5 criterios, ¿no? Y por ahí uno de los primeros es que la condición debe tener un efecto significante sobre la calidad y la cantidad de vida, y la incidencia de la enfermedad debe justificarlo, ¿no? Teniendo en cuenta mortalidad y prevalencia. Esto es importante, uno va a rastrear enfermedades que realmente tengan una implicancia a nivel poblacional sobre la calidad o la cantidad de vida importantes, ¿no? Un poco ahí en el texto estaba el ejemplo de la
onicomicosis que por ahí no cumplía con estos criterios y por ahí el cáncer cérvico-uterino sí, ¿no? En prevalencia y en calidad y cantidad de vida. Esto de la incidencia es interesante también pensarlo porque a veces uno rastrea enfermedades que quizá, como algunas de las pesquisas metabólicas, no son tan prevalentes, pero que un diagnóstico precoz cambia mucho la morbimortalidad, ¿no? Y que no hay formas de diagnosticarlos antes si no es, por ejemplo, pienso en el hipotiroidismo congénito, ¿sí? Que por ahí no son enfermedades tan prevalentes, pero la morbimortalidad que causan y la intervención precoz cambia realmente la evolución de la enfermedad. El segundo criterio es que la condición debe tener un periodo asintomático durante el cual la detección y el tratamiento reduzcan la morbimortalidad. Esto entenderlo está muy bueno, o sea, un ejemplo claro es que las enfermedades agudas no son posibles de pesquisa, ¿sí? Porque no tienen un periodo asintomático previo donde uno pueda intervenir para cambiar el pronóstico. En cambio, algunos tipos de cáncer, ¿sí? Como de nuevo el ejemplo, el cáncer cérvico-uterino tiene un largo periodo asintomático donde una intervención precoz puede llegar a cambiar el resultado. Pero ojo, porque no solamente este criterio, que cumple este criterio, la enfermedad puede ser posible de rastreo. El ejemplo típico que siempre damos es el cáncer de próstata, que tiene un periodo asintomático muy largo, pero que nuestra intervención precoz por ahí no cambia tanto el pronóstico e incluso podemos llevar a hacer sobretratamiento. No sé si me fui explicando. Sí, excelente, José, excelente. No sé si querés continuar, si no sigo yo, no tengo problema. Sí. No, perfecto, sí. Bueno, el tercer criterio es que el tratamiento temprano, es decir, en la fase asintomática, en aquellos pacientes que no presentan síntomas, debe ser superior que el tratamiento en la fase sintomática o de diagnóstico habitual. Esto quiere decir que nosotros al tratar a los pacientes en la etapa asintomática va a ser mucho más beneficioso que hacerlo una vez que la enfermedad ya está instalada y que presente síntomas. Nada, creo que este criterio es muy importante, ya que nosotros si lo tratamos en esta fase asintomática no va a traer beneficios y sería lo mismo que tratarlo en la fase sintomática, entonces no le vamos a poder brindar el tratamiento o algún tratamiento que mejore la calidad de vida o la expectativa de vida, y lo único que vamos a hacer es diagnosticar antes a estas personas y, por así decirlo, enfermarlas antes, con todos los riesgos que conlleva, después con el tema del sobretratamiento, sobrediagnóstico, con todas las implicancias que tiene. Y bueno, aplicado lo podemos ver, por ejemplo, en el cáncer de mama, que el tratamiento precoz es superior y disminuye la morbimortalidad. Después, otro de los criterios es que los estudios para detectar la condición en el periodo asintomático, cuando no hay síntomas, deben ser eficaces y efectivos. Es decir, que tienen que ser precisos, seguros. Ahora lo vamos a ver un poco mejor explicado, pero bueno, tienen que tener alta sensibilidad y alta especificidad. Generalmente estas pruebas tienen que estar disponibles, ya sea para los pacientes como para los profesionales de la salud, que se puedan aplicar, que se puedan realizar y que tengan un bajo costo y que se puedan realizar a toda la población. Volvemos otra vez con el ejemplo del cáncer de mama, que lo vamos a ver igualmente en el segundo cuatrimestre, pero bueno, nosotros a través de la mamografía, por ejemplo, que es un método que tiene alta sensibilidad, alta especificidad, vamos a poder detectar el cáncer de mama, y es un método que se puede realizar en los hospitales, o sea, quiero decir que es accesible para la población y bueno, para los profesionales de la salud poder realizarlo. Y después otro de los criterios, que sería el último, es que el daño de intervenir precozmente, es decir, en esta etapa asintomática sin síntomas, debe ser menor
que la intervención en una etapa ya sintomática, perdón, cuando ya está instalada la enfermedad y el paciente presenta estos síntomas. ¿Y esto por qué es? Porque el objetivo del screening o del rastreo va a ser siempre disminuir la morbimortalidad, que es más o menos lo que venimos viendo en el primer criterio. Nada, los daños que se puedan provocar en el tratamiento deben ser menores que los que se realizan en el tratamiento sintomático. Sí, Agus, qué importante este ejercicio de buscar ejemplos siempre, ¿no? Para cada uno de los criterios, que también además es algo que hacemos día a día en la práctica, digamos, día a día en la práctica, ¿no? Profesional. Estar pensando, digamos, realmente este método está disponible, pero ¿para qué, no? Como es también un ejercicio crítico, así que les invito a que además en este ejercicio, que sea algo semanal, que puedan tratar de, por lo menos cuando hablamos de rastreos, sobre todo cuando hablamos de rastreos, pero quizás lo pueden probar con cualquier otra cosa y se van a dar cuenta que no coinciden con los criterios de Stein y Carson, y eso les ayuda también a ir absorbiendo esto, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más, si no pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, entonces, ¿a qué nos referimos con niveles de evidencia y grado de recomendación? Y la idea sería explicar un poco, ¿sí? ¿Barbie? Sí, la idea era explicar un poquito de dónde vienen estos términos para que ustedes puedan entenderlo y aplicarlo. La bibliografía está súper clara, pero bueno, como para explicar un poquito mejor, la medicina basada en la evidencia viene un poco a contraponerse con esto de la medicina más intuitiva, basada como en la experiencia personal o de los allegados. ¿Sí? Es de los años 80, tiene que ver con esto de la Universidad de McMaster. El objetivo es poder integrar toda la cuestión de las investigaciones que hay en el ambiente en la práctica con el paciente individual. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema? Por ahí hay un montón de investigaciones, hay un montón de datos ahí circulando por el tiempo. Y no todas las investigaciones tienen el mismo impacto, ¿sí? En la persona o en lo que yo voy a intervenir. Por eso es importante cómo jerarquizarlas, ordenarlas un poco para que sean más fáciles para yo después poder usarlas en la práctica individual. Para esto es importante tener un mínimo conocimiento de lo que son las investigaciones, ¿sí? Hacerme la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero saber? ¿Sí? ¿Cuál es ese estudio? ¿De qué se trata? Algo de la validez interna, de cuestiones así de la investigación, del impacto que va a tener, de la validez externa con la reproducibilidad, como ciertas cuestiones tenerlas en cuenta para incorporarse de datos. Una vez que uno puede tener todo esto, definir el escenario, si va a ser para prevención, para ver una etiología o para el tratamiento. Cuando uno puede entender todo eso, ya podemos entender un poquito más lo que son los niveles de evidencia. Niveles de evidencia significa de dónde viene esa información. La información que yo puedo tomar y aplicar ahora puede venir de estudios controlados aleatorizados, de estudios controlados no aleatorizados, de casos y controles, de estudios de cortes, de estudios que en comparación y en el tiempo de diferentes centros o instituciones que hacen investigación, de experiencias de expertos, de la experiencia clínica, de estudios descriptivos. Ahí describí todo un abanico de posibilidades de donde yo puedo tomar la información, ¿sí? Y lo hice medio en degradé, de los que tienen como más confiabilidad a los que tienen menos. Y de ahí viene la clasificación. Ahí tenemos el nivel de evidencia 1, lo que viene de estudios controlados, que son aleatorizados. El 2, que tenemos 2.1, 2.2 y 2.3. El 2.1 de estudios controlados no aleatorizados, ¿sí? Los 2.2, que tiene que ver con estudios de controles, de casos y controles y estudios de cortes. El 2.3, que tiene que ver con estudios a través del tiempo. Y el 3 tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la experiencia personal, los expertos, los informes de comité de expertos, los estudios descriptivos, etc. Eso a nosotros nos va a ayudar para definir que nosotros podamos poner después los grados de recomendación, ¿sí? Entonces, si estamos para la prevención, ¿qué grados tenemos para prevenir o para una intervención dada? Y también los definimos en forma de A, B, C, D, E y I, ¿sí? A es si existe un buen grado de recomendación, si hay una evidencia buena. B, si la evidencia es moderada, ¿sí? C, si es contradictoria, si tenemos a favor y si tenemos en contra, ¿sí? D, si evidencia moderada para no producir ese hecho, para no intervenir, ¿sí? Y el último, el E, si hay buena evidencia para no recomendar esa intervención,
¿sí? Después tenemos el is cuando hay insuficiente información. Entonces, si yo tengo algo, ¿sí? De lo que yo estoy hablando, y me hablan un nivel de evidencia B, que por ahí es lo más frecuente encontrar, quiere decir que lo más probable es que esa información venga, no de estudios de casos y controles aleatorizados o no aleatorizados, porque eso era evidencia A, como habíamos dicho, sino que viene de estudios por ahí de casos y controles, de cortes, o estudios o comparaciones a través del tiempo, o de informes de expertos, o de estudios descriptivos. Creo que con esto ya ustedes pueden tener una idea de dónde viene la información. En el caso del caso clínico, lo vamos a repetir, lo vamos a recontra repetir. Acá, el rastreo para el cáncer de pulmón, no hay una evidencia certera, ¿sí? No hay una evidencia, o la evidencia buena indica que no es recomendable hacer rastreo en pacientes asintomáticos para el cáncer de pulmón. Rebobino y lo vuelvo a decir, no hay evidencia certera, ¿sí? Que recomiende rastreo en población asintomática para cáncer de pulmón. Sí, en personas de riesgo, ahí sí, hay evidencia B, en personas, en tabaquistas de 30 años, de paquetes años, ¿sí? Para poder, que están entre los 55 y 80 años, las personas de riesgo, ahí sí se podría recomendar la tomografía, ¿sí? Computada de bajo impacto. Pero para que tengan en claro esto de que si nosotros aplicamos la información de la investigación en pro de nuestra clínica, hace que todo sea mucho más fácil. Nada más. Yo ahí les Excelente, aporto Barbie. algo. A ver, esto que bien citaba Barbie de las letras de A, B, de evidencia X, realmente es un vocabulario que lo que tiende a hacer es a homogeneizar la información que dan los estudios de investigación. A grandes rasgos, y esto lo van a volver a ver en Epidemio, en cuanto a la fuerza de las recomendaciones, tiene que ver bien con lo que decía Barbie, y me hace acordar al truco, quiero retruco, quiero darle 4, 7 de oro, 7 de espadas, ancho basto, ancho espada. Ejemplo, de abajo para arriba, la evidencia es, primero, opinión de experto, que es una persona que tiene un tránsito en su vida profesional y te dice, a mí me parece tal cosa. Arriba de eso está, por ejemplo, lo que sería la serie de casos. Si yo encuentro un conjunto de casos, no sé, de tuberculosis que afecta el pulmón y la pleura, bueno, los juntos los presento, tiene un poquito más de fuerza, porque son varios casos. Arriba de eso estaría lo que sería casos y controles. Es decir, yo vuelvo para atrás en el tiempo en los casos y controles y me fijo todos los casos que hubieron y traigo mucha cantidad de información, o la corte y lo sigo en el tiempo, son experimentales. Y después hay un salto cualitativo con los ensayos clínicos controlados y aleatorizados que tienen justamente eso, ¿no? Hay un grupo control, están las posibilidades de hacer designaciones randomizadas, y después hay un escalón más allá que están las revisiones sistemáticas que juntan todos esos ensayos clínicos controlados y aleatorizados en forma sistemática con un orden y permite al mismo tiempo sacar conclusiones más allá que son los metaanálisis. Entonces, en realidad lo que hacen las letras, la A, la B, la Z y demás, es determinar justamente esta graduación en un lenguaje común. Pero en realidad, como citamos en el ejemplo anterior, pareciera como que se pisan, porque por ejemplo en el caso que vimos de cáncer de pulmón dicen, bueno, hay un estudio, un ensayo clínico controlado y aleatorizado, que es un solo estudio, que tiene un buen diseño para una pequeña población de pacientes fumadores que vieron algo, pero arriba hay otra información que es una revisión sistemática que junta muchos ensayos clínicos controlados y autorizados, que viene como, por ejemplo, a tener una visión más amplia y podríamos decir a pisarla, es decir, tiró el ancho de basto, el otro tiró el ancho de espada. No, bueno, pará, pero está bien lo que decís, pero hay otra información que viene de otros lados que hay que tener en cuenta antes, no mirar solamente el árbol, sino mirar más del bosque, y eso en alguna medida es la forma en que usamos la evidencia científica. Excelente, Mariana. Aparte, qué Perdón, yo por importante ahí lo que porque... no aclaré, perdón, No, Agus, un cachitito en sí, sí, relación a sí, la dale, dale, toma de dale. la información, ¿sí? De lo que está publicado y no publicado, que también ahí tenemos un sesgo, nada más que eso. Tal cual, justo iba más o menos de la mano de eso, Barbie, porque muchas veces nos pasa que vienen, publicaciones o sale, no, porque dijo tal sociedad, y hay que, o sea, es muy importante ser críticos y críticas y buscar a ver de dónde viene las, digamos, no te digo que seamos expertos en búsqueda bibliográfica, pero por lo menos que podamos tener ese criterio y el día de mañana como profesionales, cuando viene, que ahí le voy a dar duro, cuando viene un laboratorio y que se decimos, no, mirá, este fármaco demostró tal cosa y abrimos ese folleto y decimos, pero pará, ¿qué
evidencia real es esto? ¿Dónde están las bases de ese estudio científico, ¿no? Y poder ser críticos y críticas con eso. Es como darles un pequeño ahí, prenderle de fosforito para eso. Y seguimos con la Por ahí última. para cerrar esta pregunta, que es un tema que nos gusta mucho a todos, me parece, dejarles como tarea simplemente entender bien estas palabritas de aleatorizado, randomizado, metaanálisis, y que la realidad es que es algo que van a seguir viendo, y yo creo que en fármaco es algo que se da una vuelta de rosca este tema, entonces que como por ahora poder entender bien las palabritas estas que a veces doble ciego, bueno, ¿qué es eso? En epidemios se van a encargar de ver bien qué estudio, qué es lo que va a mirar, qué va a mirar un estudio de casos y controles, y poder ir haciendo el transcurso, digamos, en la escuela, pero bueno, ahora poder bien entender las palabras y los grados de evidencia. Bueno, 1A, ¿qué quiere decir? 2B, ¿qué quiere decir? Como así como más importante para dejarles por ahora. Genial, Valen. Bueno, vamos a pasar entonces a la última. Ahí Marian nos va a explicar un poquito de sensibilidad, especificidad por arriba digamos, puede que la idea es que ustedes también puedan, lo van a ver en epidemiología y que puedan cerrarlo con la lectura y la información. Bueno, esto se puede explicar de forma simple o de forma compleja. Hubo como un llamado a que yo haga unos dibujitos y demás. Si quieren que haga eso, me tienen que pasar como una posibilidad de compartir pantalla. No sé si es Fran o sos vos, Agus, y si no, bueno. Marian, ¿nos vas a dar la simple o la compleja? ¿Qué explicación nos vas a dar? Porque Y nos yo diste creo para que la elegir más, recién. yo creo que la más simple. Dale, dale eh, con la simple. bueno, a Ahí grandes te puse rasgos, presentador. a ver, la pregunta bien hacía referencia a un poco la definición de los criterios de sensibilidad y especificidad, si no me equivoco. No sé si tenía Sí. mucha más vuelta que ese enunciado. Eso mismo, Marian. Ahí te puse presentador, así que si te copa compartir, pues deberías poder. Perfecto, perfecto. Bueno, a grandes rasgos, ¿cómo se abre este tema de sensibilidad y especificidad? Bueno, en la medicina en general se diferencian a las personas sanas y enfermas fuera de la autopercepción y demás, que uno se sienta sano y que eso es fundamental. Pero bueno, desde el punto de vista más taxativo, se diferencian a las personas sanas de las enfermas por un conjunto de estudios que se llaman estudios patrón, justamente porque tienen esa particularidad. Tratan de determinar cuáles son los blancos y cuáles son los negros. Tiene otras denominaciones que se llaman estudios gold estándar o estudios de oro, justamente por la importancia de los mismos. Un ejemplo que por ahí podemos traer, que por ahí tiene algún conocimiento, que han escuchado, de las enfermedades de las coronarias, que nos llevan al infarto, la cardiopatía isquémica, el gold estándar, es decir, el que divide entre blancos y negros, es decir, aquel que determina que hay una obstrucción física y consecuentemente funcional a la circulación de sangre por las coronarias, es algo que se llama cinecoronariografía. Es aquel estudio que pinta las arterias coronarias y nos dice si hay una zona donde no circula la sangre. Bueno, ese es el patrón gold estándar. Ese divide los enfermos de los sanos. Ahora bien, ¿qué pasa? A ver, otro ejemplo, que por eso es un ejemplo más próximo, y que si está mediado por una adecuada recolección y no tiene el uso de antibióticos previos, es el urocultivo. El urocultivo a grandes rasgos divide los que tienen infección urinaria de los que no tienen infección urinaria, y eso lo vamos a ver en las unidades siguientes. Ese sería nuestro patrón o gol estándar. Es decir, a los enfermos, a todos los enfermos, le va a dar positivo y a todos los que no están enfermos le va a dar negativo. Es decir, a ese estudio hay que creerle porque es de gol estándar. Ahora bien, ¿qué pasa? En la vida habitual, por ejemplo, con la cinecoronariografía, no le podemos hacer a todo el mundo cinecoronariografía porque no nos alcanzarían los insumos, porque es un estudio cruento, porque está asociado a complicaciones que son raras, pero están, porque se mete en un vaso y puede haber sangrado y demás. Entonces, de alguna forma tenemos que tratar de acercarnos a esos patrones o a esos goles estándar a través de otros estudios.
que no van a tener el mismo rendimiento, pero es necesario conocer cuál es el rendimiento que van a tener. El conocimiento de ese rendimiento de los test se determina por dos términos que son sensibilidad y especificidad. Y bueno, y para eso son muy útiles los cuadros de doble entrada que figuran en lo que es la bibliografía, y que ahora vamos a hacer un mini pequeño ejercicio, que si no me equivoco, ahí ya lo estamos compartiendo. Si encontramos, por ejemplo, y esto es en primera instancia para ver las definiciones, a ver si ahí escribe, ¿se está viendo? Perfecto. Si utilizamos un cuadro de doble entrada, donde en la parte superior colocamos a los pacientes, por un lado los enfermos y por otro lado los sanos, y del otro lado los resultados positivos y los resultados negativos de los test, y trazamos justamente el cuadrito de doble entrada, podemos identificar rápidamente que tenemos inicialmente 4 casilleros, y esta es la forma de entrar. Usualmente la forma de entrar, en este caso, va a ser por arriba para tener las constantes, para determinar una constante, en este caso, por ejemplo, ver los pacientes enfermos y ver, en relación al estudio, qué pasa cuando son positivos y son negativos. Si un paciente, vamos a ver en este sentido, si un paciente es enfermo y le da el resultado positivo, es un verdadero positivo, porque esa persona estaba enferma y le dio positivo. Punto. Ahora bien, ¿qué pasa si la persona está enferma y le da negativo? Ese es un falso negativo, porque en realidad es una persona que está enferma, pero le dio negativo. Eso es falso. Esa persona debería tener un positivo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? La relación en esta población de enfermos, en esto lo que es la población de enfermos, que expresa cuál es la proporción de personas que son realmente positivas, que le dan positivas, se determina sensibilidad. Entonces, la sensibilidad lo que nos expresa es de la totalidad de la población de enfermos, que es los falsos positivos más los falsos negativos, qué porcentaje, cuál es la proporción que realmente le va a dar positivo, o cuál es el porcentaje que les da positivo. Ejemplo, lo que decíamos anteriormente, una sensibilidad del 100%, es decir, que tenemos un 100% y el denominador sería 1 porque esto es porcentaje, y recuerden que siempre es comparativo en algún punto. Es decir, si yo tengo para ver la cardiopatía isquémica, la enfermedad de las coronarias, del corazón, como dijimos, la cinecoronariografía tiene, por ejemplo, un 100% de sensibilidad. Es decir, que aquí en la cuenta nos va a dar 1. ¿Por qué? Porque el numerador va a ser igual al denominador. Bien, volvemos a las matemáticas. Lo básico siempre, suma, resta, división, multiplicación, resuelve la vida. Más allá no es importante. Es decir, nada, el valor va a ser igual a 1. ¿Qué nos quiere decir? Que aquí van a estar de 100 pacientes, 100 nos van a dar positivos, es decir, 100 van a ser verdaderos positivos y 0 van a ser falsos negativos. Entonces, este va a ser 0, este va a ser 100 y este va a ser 100. Bien, ¿se entiende? Se neutralizan 1, como está un porcentaje de 100. Esto, por ejemplo, sería el equivalente a tener el gold estándar o el patrón, máxima sensibilidad. Otro ejemplo, por ejemplo, que les puedo dar, algo que no sea por ahí un gold estándar, pero que sí se usa para screening, y acá nos vamos a meter un poco más profundamente, es, por ejemplo, el ELISA para la determinación del test de HIV. Que, por ejemplo, el ELISA tiene una sensibilidad que va, según el momento donde uno lo realiza, podríamos decir que al mes tiene una sensibilidad que es cercana al 96%, entonces tenemos el denominador 96%. ¿Cómo lo ubicamos en la tabla de doble entrada? De esta forma. Estoy por ahí escribiendo mucho, voy a ver si puedo borrar un poco. Ahí está. Entonces, ¿qué nos dice? Que de 100 pacientes de la totalidad de los enfermos, 96, que es el numerador resultante, de 100 van a tener un resultado verdadero positivo y 4 un falso negativo. ¿Bien? Entonces, ¿qué tiene de relevante esto para nuestra asignatura? Bueno, en este caso, en los casos de sensibilidad, y acá me voy metiendo más profundamente, voy a hacer una apuesta un poco más compleja incluso,
acá me estoy yendo un poco más, es decir, estoy dando un paso más. ¿Por qué es importante? Porque si el ELISA, que nosotros utilizamos para screening, para tamizaje, a ver si una persona tiene seropositividad o no, es realmente importante si nos da negativo. ¿Por qué? Porque sabemos que los falsos negativos son pocos, son 4 de 96. Entonces, si el resultado me da positivo, tengo que seguir con otros estudios para confirmarlo, pero si realmente no da negativo, nos descarta. Hacemos un screening, un tamizaje, es decir, de toda la población, yo voy sacando negativo, 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 negativo. Es particularmente fuerte y particularmente útil cuando los resultados que tienen alta sensibilidad nos dan negativo, justamente por eso, porque continuamente nos ayudan a detectar los positivos, pero ayudan a descartar principalmente cuando estos casos son negativos. Es principalmente útil. Estoy dando una vueltita de rosca más. ¿Por qué utilizamos estos términos? Ahora bien, cuando hablamos de lo que es especificidad, y acá lo voy a hacer un poquito más simple porque me di cuenta que por ahí tiré mucha información. Cuando hablamos de especificidad, habla de la población sana, y nos paramos en este lado de la columna doble entrada, y nos dice, en esta columna, en esta parte, tenemos dos casilleros de los sanos, que nos da negativos perfectos, son los verdaderos negativos, son esas personas que nos da bien el resultado, es decir, nos da bien en qué sentido, son sanos y el resultado le da negativo, son sanos y dice, bueno, esta persona no tiene la enfermedad. ¿Y qué pasa si son sanos y nos dice que es positivo? Bueno, esta persona son un falso positivo, porque en realidad están sana y nos dio positivo, eso es falso. No hay que darle mucha más vuelta. La especificidad, ¿cómo se determina? Bueno, la especificidad por definición nos dice que del total de las personas sanas, ¿cuál es la proporción que este test nos da negativo? Es la proporción del total de las personas sanas que nos da negativo. Entonces, utilizamos el total de las personas sanas, que es la suma de este más este, suma de los falsos positivos más los verdaderos negativos. ¿Qué proporción son verdaderos negativos? Bien, y esto es lo que se determina como especificidad. De la relación entre la especificidad y la sensibilidad, inicialmente vamos a poder caracterizar todos los test diagnósticos y lo que se utiliza en screening. Me parece que inicialmente yo tiré mucha información, sentí que en un momento desbarranqué, perdón por eso, lo vamos a poder ver en otros momentos, lo vamos a ver en Epidemio, pero inicialmente quedémonos con esto. Me parece que siempre está bueno volver a las tablitas de doble entrada. Esto también puede ser un ejercicio que no lo hemos evaluado justamente porque a veces siento que no le damos por ahí una profundidad tan amplia a esto, ni a veces nos dialogamos tanto con otras asignaturas, que es algo que estamos queriendo hacer cada vez más, pero yo creo que eventualmente y episódicamente van a empezar a aparecer esto en los exámenes. ¿Por qué? Porque es necesario que cada vez que hablemos de sensibilidad y especificidad recordemos qué es lo que estamos diciendo y salgamos del automatismo y podamos poder razonar cuál es el rendimiento diagnóstico de las herramientas que estamos utilizando. Así que hasta acá voy a hablar. Excelente, vale. No, creo que me quedó más claro a mí también. Así que imagínate. La verdad que es un tema que nos cuesta hasta explicarlo, ¿no? Pero la verdad que quedó clarísimo. Yo como regla mnemotécnica, a ver, Marian, ¿qué opinás? Yo tenía como la sensibilidad como los verdaderamente enfermos y la especificidad como los verdaderamente sanos. Nada, entre otras tantas que debe haber por ahí. Y van a ver que muchas veces... Totalmente. Y hay unas cuantas vueltitas de rosca ahí para seguir dándole, que me parece que le di en algún momento un par más, pero creo que las mnemotecnias a veces sirven y están buenísimas recordarlas, y nos sirva como para conectarla con otras cosas y seguir con los pensamientos, con la cadena de pensamientos. Tal cual. Y pasa a veces que hay test que son muy sensibles y poco específicos, o al revés, entonces eso también nos va a ayudar a empezar a desglosar, a ver qué podemos hacer en esas situaciones. Eso lo vamos a ir trabajando en el año. Pero buenísimo la explicación, Marian. Creo que ya le podríamos ir dando cierre. No sé si alguien quiere ir agregando algo más. La última pregunta van a ver que habla de cómo explicarle con palabras a Héctor la información que recopilamos, y la idea un poco es que puedan
trabajarlo en base al texto de prevención cuaternaria, de poder brindar la información para que eso, digamos, de alguna manera, siempre intentamos, si nos parece que va a ser más dañino que beneficioso, de alguna manera intentamos, ¿no?, orientar a que tome la decisión de no realizarlo. Pero ahí nos pasa, nos sucede que bien hay gente que necesita o dice que necesita hacerse ese estudio porque se va a sentir más tranquilo y bueno, ahí entra en juego las decisiones compartidas, que obviamente que es más complejo, no lo vamos a profundizar porque la idea es que, es que ustedes puedan trabajar otros aspectos, pero por lo menos empezar a palpar de qué se trata esto de la prevención cuaternaria, de dar la información correcta. Entonces, estaría bueno que lo desarrollen con esa consigna, ¿no? De poder pensar cómo le transmitirían que él se quiere hacer el rastreo de cáncer de pulmón, pero que en realidad fuma, y no, digamos, si tiene un antecedente familiar, pero eso en realidad, ¿qué sucede? ¿Pesa, no pesa? Sabemos que no hay casi datos sobre que haya una cuestión genética en el cáncer de pulmón, salvo algunos, bueno. Entonces, ir buscando toda esa información y ver cómo se lo transmitirían para que Héctor o se quede tranquilo de que tiene o no, digamos, ¿no?, de que se puede o no rastrear o que la tome la decisión, pero que sea algo bien consciente. Y es algo que lleva mucho tiempo, no es de un día para el otro. No es que yo le doy la información y listo. A ver, sí o no. Es algo que lleva mucho tiempo. Así que bueno, creo que no sé si alguien quiere agregar algo más a laburar. Yo solamente quería agregar que esta clase no solamente está buena para verla al comienzo, sino aprovechar que es asincrónica para verla también al final de la asignatura, que también para poder darle un cierre y las ideas que están plasmadas hoy la puedan rever cuando ya tengan la asignatura incorporada. Que eso está buenísimo porque justamente lo de hoy es un pantallazo, que al final de la asignatura también se va a poder concluir con más materializado, digamos. Me encantó, Zaira, gracias. Sí, la verdad es que es muy, sería muy, muy importante que lo vean al final de la asignatura. Sí. Bueno, Franco, ¿querés agregar algo? Te voy a mandar de frente. Bueno, ahí No Fran hablaste eligió estar nada, estaba calladito. mudo. Despedimos a todos con un chau y ya está. Bueno, ¿Eh? nos vemos la próxima. Nos vemos. Gracias. Adiós.